Muchas bendiciones para todos, qué privilegio es estar nuevamente con ustedes para poder reflexionar en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de un versículo que nos motiva a nosotros a ser agradecidos y es justamente el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, agradecidos. El verso base es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 que nos dice a nosotros dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje entonces, como recién acabamos de escuchar, es una motivación para que nosotros seamos agradecidos. Recién este jueves que pasó se celebró en los Estados Unidos y en muchos países que ahora han adoptado el Día de Acción de Gracias. Ese día que nos trae un recordatorio a nosotros de lo que hicieron aquellos peregrinos que venían desde Europa a nuestro continente, o sea, venían del continente europeo al Nuevo Mundo, buscando un lugar donde adorar al Señor, al Dios Todopoderoso con libertad. Y estos peregrinos llegaron en noviembre de 1620 a las costas rocosas de Cabo Cod en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Y estos peregrinos entonces, cuando llegaron, sufrieron muchas dificultades en ese primer invierno, porque hubo hambruna, epidemias, se enfermaron y muchos de ellos murieron. Pero a pesar de todo eso, estos dieron gracias a Dios. O sea, mostraron una actitud de agradecimiento a pesar de los problemas y las dificultades, porque el nuevo mundo les daba a ellos la oportunidad de alabar y de glorificar al Señor con libertad. Nosotros hoy no podemos olvidar que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios bueno y poderoso, un Dios que cada día nos colma a nosotros de favores y de misericordias. Y que sobre todo no podemos olvidar que Él no nos paga a nosotros conforme a nuestros pecados. Por tanto, tenemos muchas razones nosotros por las cuales estar y ser agradecidos con nuestro buen Dios. La palabra entonces nos motiva a dar gracias en todo. Y cuando hablamos entonces de ser agradecidos, de dar esa acción nosotros, podemos verlo en el término natural. Naturalmente es cuando nos volvemos con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor o nos ha brindado ayuda. Eso es ser agradecido. Es cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando usted recibe un regalo o alguien recibe un regalo, el que recibe el regalo siempre responde con una sonrisa o con palabras de agradecimiento a aquella persona que le ha traído un regalo. Y entre más grande entonces es el favor, la ayuda, nosotros sabemos que más grande es entonces el agradecimiento para aquella persona que ha brindado la ayuda. Cuando vemos en la parte espiritual, vemos que ser agradecidos es una virtud que se desarrolla reconociendo que lo que tenemos y que lo que somos nosotros proviene de Dios. El agradecimiento espiritual es esa respuesta de un corazón humilde que no olvida y que reconoce que las bendiciones provienen de lo alto, provienen de Dios. Decir gracias, todos sabemos que es parte de una educación. Desde niño se le enseña que debe dar gracias, que debe decir por favor, debe decir permiso, que debe saludar, decir buenos días, buenas tardes. Son parte de una educación el dar gracias. Cuando alguien le da algo a un niño, entonces los padres inmediatamente le dicen ¿cómo se dice? Y se motiva al niño entonces y se le enseña que debe de ser agradecido para que sea entonces educado. Pero para el cristiano, dar gracias a Dios siempre debe ser una devoción, debe vivir en una acción de gracias, porque bíblicamente el pueblo cristiano siempre debe de expresar gratitud a Dios, debe bendecir el nombre de Dios y darle
siempre acción de gracias. Cuando vemos, quiero mencionarle 3 pasajes. Salmo 104. Cuando vemos Salmo 100, versículo 4, miramos nosotros esa motivación de acción de gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. O sea que la persona entonces debe de siempre venir a la presencia del Señor y expresarle gratitud, debe de darle alabanza, debe de bendecir su nombre. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y más adelante, en el capítulo 15, versículo 57, siempre de 1 Corintios, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos 3 pasajes nosotros podemos ver entonces que la palabra nos motiva a que como creyentes, como cristianos, como conocedores del Señor, nosotros entonces tenemos que siempre expresar gratitud a nuestro Dios. Debemos bendecir su nombre, debemos darle acciones de gracia a nuestro Señor. Así que procure usted en este día, ¿verdad?, reflexionar en estos pasajes, en esta reflexión que estamos hoy teniendo, y entonces para que en su vida pueda haber siempre esa acción de gracias. Procure que en toda su vida, en todas las áreas de su vida, sea siempre una acción de gracias. No olvide que cuando nos enfocamos nosotros en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta, en aquellas cosas que no tenemos, es cuando entonces encontramos muchas razones por las cuales dar gracias. Porque quizás usted puede decir, sí, pastor, pero ¿por qué debería dar gracias? ¿Por qué? Si quizás estoy pasando un momento difícil, estoy pasando problemas, entonces usted se está centrando en lo que no tiene y se está olvidando de enfocarse en lo que usted tiene. Usted tiene muchas cosas que ha recibido de parte del Señor y que quizás usted las está olvidando en este momento. Así que es mejor que nosotros nos enfoquemos en lo que tenemos y no en aquellas cosas que no tenemos, aquellas cosas que nos hacen falta. Porque cuando entonces nos enfocamos en lo que tenemos, comenzamos a reconocer que lo hemos recibido de parte del Señor, porque todos sabemos que todas las bendiciones provienen del Señor. Entonces, habrá muchas razones por las cuales darle gracias al Señor. Enfoquemos nuestra mirada entonces en las cosas esenciales, quizás no en las cosas grandes, quizás no en que, no tengo una casa, ¿verdad? No tengo un gran carro, no tengo un gran trabajo, no tengo un buen negocio. Centremos en las cosas esenciales y le doy 2 ejemplos. El tener alimento, el tener abrigo. Mire, todos sabemos que millones de personas se van a dormir con hambre cada día. Son millones de personas alrededor del mundo que se van por las noches a dormir sin haber comido. ¿Por qué? Porque les hace falta el alimento. Así que tener lo suficiente para comer es motivo de agradecimiento. Porque quizás a usted no le ha faltado el alimento, quizás usted ha tenido incluso más de la cuenta para comer, y entonces eso trae una razón a nuestra vida para ser agradecidos. Todos sabemos que al igual que hay muchas personas, millones de personas que se van sin comer a la cama cada día, hay muchos que realmente no tienen lo suficiente para abrigarse, o sea, no tienen suficiente protección. Un ejemplo, contra el frío. Ya estamos en una temporada donde hace frío, donde tenemos que utilizar un abrigo, una chaqueta, un suéter, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que tenemos que abrigarnos. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, muchos no tienen la suficiente protección contra el frío. Así que tener la ropa adecuada
tener la casa adecuada para protegernos del frío es motivo de agradecimiento. Quizás usted entonces, quizás yo no estoy pasando frío. Ahorita estamos en tiempo de frío, aquí está haciendo frío, nuestra casa no tiene calefacción y yo solo me pongo esta chaqueta y entonces ya me caliento contra el frío. Pero muchos no lo pueden hacer. Entonces, nosotros que podemos hacerlo, tenemos que ser agradecidos. Y eso es entonces enfocarnos en las cosas esenciales de la vida, las cosas básicas de la vida. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice, así que teniendo sustento, o sea, teniendo alimento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, si nosotros no nos contentamos con tener el alimento, con tener el abrigo, tener un techo que nos cubra contra el frío, contra el agua, contra el sol, entonces estamos en un problema, nos estamos desviando, estamos nosotros siendo mal agradecidos, cuando al contrario deberíamos de ser agradecidos, como dice el tema de hoy, agradecidos, porque tenemos sustento, porque tenemos abrigo y debemos de estar contentos con eso. Hay razones y pueden haber muchas más. Quizás usted está gozando de buena salud, quizás usted tiene un buen trabajo, quizás usted en su negocio está bien, quizás su familia está pasando por un buen momento y hay muchas razones entonces que son esenciales para ser agradecidos, que son básicas. Pero cuando la dejamos de ver y ponemos nuestra mirada en aquellas cosas que nos hacen falta, entonces dejamos de ser agradecidos. Quiero concluir en ese día. Debemos de dar gracias, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo. O sea, nosotros dice, dar gracias en todo, dice el Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios desea, esa es su voluntad, que nosotros seamos agradecidos. Agradecidos por el tiempo, o sea, por el tiempo sin importar cuál sea la estación del año. O sea, soy agradecido cuando hay frío, soy agradecido cuando hay calor. Ser agradecido por las promesas de Dios que nos ayudan a nosotros en las tormentas de la vida. Ser agradecido porque conocemos al que tiene el futuro en sus manos. Dios es el que tiene el futuro en sus manos y nosotros le conocemos a Él. Y podemos entonces confiar en su divina providencia. Ser agradecidos porque aunque muchas veces no lo veamos, hay un propósito en nuestras dificultades. Aunque sea un momento difícil, un problema, una pérdida, debemos de saber nosotros que hay un propósito para nuestra vida a pesar de esos problemas y esas dificultades. Porque antes vivíamos nosotros sin esperanza y hoy podemos ser agradecidos porque hemos recibido la seguridad de la vida eterna. Podemos ser agradecidos porque Dios nos ha abrazado, porque Él nos ha protegido, porque Él cuida de nosotros, porque es Él el que nos consuela, es Él el que nos fortalece, es Él el que va con nosotros. Así que en este día solamente le digo, seamos agradecidos, porque Dios se lo merece, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por esta reflexión. Solamente queremos, Señor, depositarnos en ti en ese día y decirte gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que todas nuestras bendiciones provienen de ti, vienen de ti, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que harás en nosotros. En este día, bendice a cada uno de aquellos, Señor, que han escuchado esta reflexión, que puedan, Señor, meditar en ella y que puedan, Señor, entonces dedicar su vida a acciones de gracias por tus bondades y tus misericordias. Señor, que no olvidemos que eres tú el único que merece
agradecimiento. Mi Dios, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. No olvidemos que tenemos un Dios grande, maravilloso, bueno y poderoso. Sigamos gozándonos en Él y sigámosle diciendo gracias Dios por tus misericordias, por tus bondades para con nosotros. Amén.